Y ahora sí, los invitamos al panel RSU, la basura en tiempos de la economía circular. Este panel estará moderado por Ricardo Gutiérrez, profesor titular regular e investigador independiente CONICET, director de la licenciatura en Ciencia Política, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín. Nos acompañan además Carlos Briones, gerente de Relaciones Institucionales, DAC Américas. Aleandra Scafati, presidente de BEA Desarrollo. Pablo Mesa, coordinación del proyecto Macrociudades, UBA, y coordinador del área de Territorio y Acceso y Derecho del Centro de Estudios Metropolitanos, CEM. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por invitarnos al foro, que realmente para mí es un espacio fundamental, porque es efectivamente eso, un foro donde se poder discutir abiertamente temas que realmente son importantes y que creo que necesitamos discutir más y lo más abiertamente posible. No sé si todos saben que ya la Fundación hizo 2 foros temáticos sobre residuos sólidos. El primero fue el año pasado y este año se hizo el segundo. Hace creo que un mes que fue que se hizo el cierre del segundo foro. Y en el caso del foro de este año, quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones del foro, que es un poco lo que dispara este panel. La principal conclusión del foro de este año es que es impostergable el cambio de paradigma del cual venimos hablando con distintos términos desde hace unos 15 años, en todo lo que refiere a la gestión de residuos, que básicamente es salir de un esquema de enterramiento y de economía lineal para pasar a un esquema de economía circular. Otra conclusión que salió del foro es la necesidad de revisar la actual ley de presupuestos mínimos para ver si es necesario tocar, modificar, agregar, reemplazar algo. Eso es parte de la discusión que está abierta. Además, fueron identificados en el foro 2 hechos que para mí son fundamentales y que son insoslayables para pensar cómo concretar ese cambio de paradigma. El primero es que una gran parte de la Argentina en realidad ni siquiera tiene todavía rellenos sanitarios. Es decir, que en la mayor parte de la Argentina lo que tenemos son basurales o vertederos a cielo abierto, mientras acá estamos en la región metropolitana discutiendo qué hacer con los rellenos. En la mayor parte de los distritos todavía la discusión es qué hacer con los basurales y no podemos olvidarnos de esa realidad. Y la segunda es que, y esto también lo puedo decir yo a partir de mis investigaciones, es que los gobiernos locales son los que tienen que lidiar primariamente con la gestión de los residuos, pero no tienen en su inmensa mayoría ni la capacidad técnica ni la capacidad financiera para abordar por sí solos la solución al problema y concretar el cambio de paradigma. A partir de este diagnóstico que surgió del foro, surgieron también 3 recomendaciones que quiero compartir con ustedes. La primera es incentivar la recolección diferenciada y el reciclado de materiales, incorporando a los recolectores urbanos en el proceso, recolectores urbanos o cartoneros. La segunda es introducir el principio de responsabilidad extendida del productor como base conceptual. Y la tercera, establecer fondos y mecanismos para asistir financiera y técnicamente a los gobiernos locales. A partir de este diagnóstico, de estas recomendaciones, es que se le propuso a los panelistas invitados una serie de preguntas disparadoras, que son las que están ahí. Yo las voy a leer porque aparte quedaron un poco. Y a partir de ahí cada uno tendrá 10 minutos para hacer su presentación, no que necesariamente van a responder a estas preguntas que simplemente fueron propuestas como disparadores. La primera es en qué consiste la economía circular y qué papel juegan en ella la recuperación y reciclado de materiales. La segunda es cuál sería el mejor sistema de recolección diferenciada y qué materiales habría que reciclar. La tercera es cómo deberían intervenir los recuperadores o recolectores urbanos en la recolección diferenciada. La cuarta, qué medidas podrían implementarse para fomentar e incrementar la recolección diferenciada en los municipios y ciudades del país. Y la quinta, cómo podría introducirse el principio de responsabilidad extendida del productor en la gestión de residuos desde una perspectiva de economía
circular. Entonces, en base a esta presentación y estos disparadores, le vamos a dar la palabra a los panelistas. Tienen 10 minutos cada uno, que me han pedido que sea muy estricto con el uso del tiempo. Primero hablará Aleandra, luego Carlos y luego Pablo. Entonces, Aleandra, si querés podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Fundación Metropolitana por invitarnos una vez más. Tengo una buena noticia, desde BEA tenemos respuesta a todas las preguntas. Muy bien. Así que vamos a contar un caso en el que estamos trabajando, que es junto al Consorcio Norte 2, que lo que estamos haciendo es justamente tratar de dar respuesta a estas 5 preguntas que se presentaron acá. BEA Desarrollo, para el que no lo conoce, es una empresa del Grupo Provincia, que lo que básicamente hace es organiza financiera y jurídicamente proyectos de inversión en todo el territorio nacional. Es la única empresa signataria de los principios PRI, valga la redundancia, que son los principios de inversiones responsables, y lo que busca es aplicar inversiones desde el punto de vista de las finanzas sustentables. Esto para contar quiénes somos, para los que no nos conocen. Y bueno, les voy a contar brevemente de qué se trata este proyecto para demostrarles que, bueno, que hay una respuesta positiva a todas las preguntas que se están haciendo en este foro que celebro, y que, bueno, hay una luz al final del camino. El objetivo del proyecto que estamos desarrollando con el Consorcio Norte 2 es darle soluciones en base al concepto de economía circular para el 100% de los residuos que se generan en estas 6 municipalidades que forman parte de este consorcio que se creó hace aproximadamente un año. En total, entre las 6 municipalidades generan casi 2.300 toneladas día de residuos entre verdes, que más o menos es el 45% del total, y residuos sólidos urbanos. Solamente estamos hablando, esto lo generan solamente con los residuos sólidos urbanos que maneja la municipalidad, digamos. Acá no están, por ejemplo, los countries. Aclaro esto porque es una zona en donde hay muchos barrios cerrados y countries que tienen un circuito adicional, con lo cual este proyecto, si bien, bueno, no se recomiendan plantas que sean más grandes de 2.500 toneladas día, se podría eventualmente ampliar. Este es brevemente se los cuento, son todos los procesos productivos vinculados a cómo se están planteando las diferentes corrientes de residuos. Y básicamente lo que se sacan como subproductos son fertilizantes, biogás, y algún combustible que puede ser sólido o líquido, que es al final de la cadena. Lo más importante es que todo lo que sea reciclable se recicla. Esta tecnología tiene la capacidad de recibir la bolsa con los residuos como están y separarla en forma mecánica, y eso la idea es trabajarla con los recicladores urbanos vinculados con estas municipalidades. Lo que nosotros buscamos, o sea, como hitos, digamos, como conclusión de este proyecto, es una inversión privada, 100% de capitales extranjeros, una tecnología alemana en su gran mayoría, o es una unión de tecnologías. Se arma una sociedad de propósito específica. Esto sería un proyecto que perfectamente se encuadra en lo que es la iniciativa tanto de iniciativa privada que ya existe en la provincia de Buenos Aires, como de PPP que ahora quiere impulsar el gobierno nacional. Se plantea como un proyecto de Project Finance. Esto quiere decir que nadie pone un centavo hasta que no se ingresa la primer tonelada de residuos, o sea, es a riesgo. Estos son inversiones de verdad, es inversión genuina. Más o menos se estima que va a generar esta planta de 2.300 toneladas día trabajo de calidad, empleos directos de alrededor de 260 personas muy especializadas que son capacitadas ad hoc. Y bueno, por supuesto que cumple con la ley de basura cero de la Ciudad de Buenos Aires, cumple con la ley de residuos de la provincia de Buenos Aires, porque la tecnología es una tecnología aprobada por el organismo, por la OPDS, digamos, la Autoridad de Aplicación de la Provincia de Buenos Aires, y además porque sería el primer caso regional, que como ustedes saben, o los que conocen la ley de residuos de la Provincia de Buenos Aires, lo que pide es que hayan soluciones regionales. Así que estaríamos cumpliendo prácticamente con todo lo que hemos tratado de poner en esa ley, que todavía realmente no se han podido armar proyectos con estas características. Nada más, para empezar. Bien, gracias, Leandra.
Carlos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por darnos este espacio para poder decir un poco qué es lo que hacemos. Nosotros tenemos una planta de reciclado de botellas PET y es un material que una vez reciclado se vuelve a usar en una nueva botella, con lo cual es un caso de absoluta economía circular. Partimos de una botella usada donde se procesa y volvemos a una botella nueva. Eso gracias a la acción de los recuperadores urbanos que juntan las botellas una por una. No hay hoy en día en la Argentina otro sistema y otro método. Pero bueno, es absolutamente necesario que esto se incremente. La industria recicladora, sobre todo la plástica, está pasando por una etapa complicada, por falta de material, no por ventas. Nuestro material no tendríamos problema de ventas, sino de producción. Y esa producción, el problema que tenemos es la falta de botellas que tengamos en la planta, que nos llegan a la planta. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en función de este tema de la economía circular es que todos nosotros generamos diariamente y durante todo el día residuos que somos los responsables y nos transformamos en los responsables directos y primarios de qué vamos a hacer con esos residuos. Dentro de esos residuos hay muchos que son envases, que los debiéramos separar y el Estado debiera darnos la infraestructura necesaria para que nosotros podamos realizar esa separación. Yo recibo habitualmente llamados de gente que me dice, mirá, junté botellas, ¿qué hago con las botellas? Bueno, no sé a dónde llevarlas, a dónde ponerlas. Evidentemente hay una desconexión todavía entre el generador primario, que es el vecino, y después el recuperador, que evidentemente recupera lo que puede o lo que encuentra, y el Estado, que debiera también apoyar para dar la infraestructura necesaria para llegar a esa recolección. Todos sabemos que evidentemente el tema logístico es sumamente importante, sobre todo en estos casos donde las botellas tienen muy bajo peso y ocupan un volumen importante, con lo cual es una de las limitantes grandes que hay y más importantes son casualmente las logísticas, los fletes, que son sumamente caros. Recibimos botellas de todo el país, con lo cual hay ciertas posibilidades, hay gente que tiene ciertas posibilidades de acondicionar las botellas en fardos pesados y eso hace más fácil la logística. La verdad es que las botellas cumplen una función muy importante en el sentido de que con muy bajo peso se transportan fácilmente su contenido, no se rompen, no necesitan cajones, vale decir, el transporte se hace en pallets con las botellas sueltas, en packs, con lo cual, digamos, todo el tema de la infraestructura es muy importante. Para ir un poquito al tema de la economía circular, es fundamental la separación en el primer eslabón de la cadena por parte del vecino. Es muy importante que los recuperadores urbanos tengan el acceso a ese material. Estoy hablando ya ahora de todos los materiales reciclables. Que tengan acceso a esos materiales, que tengan plantas de clasificación y acondicionado como corresponde y que tengan, por supuesto, un sueldo digno de ese trabajo que realizan.
Por supuesto, después es absolutamente necesario también que tanto el Estado, las empresas recicladoras y las empresas envasadoras, que son los otros eslabones, también cumplan con lo suyo, para lo cual creo que es una muy buena idea de que se establezca una ley de envases con responsabilidad extendida del productor, donde las partes van a ser partícipes, los eslabones van a ser partícipes de cada uno de sus trabajos, y cada uno va a poder de esa manera recolectar todos los envases posibles, que van a ser después recursos que se van a utilizar en nuevos envases o en otros productos. Con lo cual es muy importante que esa ley, que seguramente sea de presupuestos mínimos y se pueda adaptar a las distintas regiones o a las distintas provincias y municipios, se cumpla, y de esa manera todos podamos de alguna forma llegar a tener una recolección total. Y por supuesto después, una vez hecha toda esa separación y utilizadas y separadas todas las fracciones de reciclables, por supuesto que podría eventualmente generar una planta de valorización energética de los residuos que quedan. Hoy por hoy, al no haber una recolección importante y segura, yo no haría todavía no daría ese paso de las plantas de valorización, pero pienso de que son importantes en su momento, una vez separado todas las fracciones de materiales reciclables. Bien, muchas gracias, Carlos. Pablo. Bueno, buenas tardes. Como todos, agradecer a la Fundación Metropolitana. Y yo estos 8 minutos o 10 minutos de disparador los voy a plantear en 3 ejes. El primero, estado de situación en el área metropolitana. El segundo tiene que ver con los requerimientos de incorporación en economía circular de la región, o sea, qué sería necesario. Y el otro voy a jugar con una mirada prospectiva, que va a ser una mezcla el título sería Mirada prospectiva / leo los diarios, ¿sí? Entonces, el primero tiene que ver con el estado de recolección, estado de situación. Si bien es sensiblemente mejor que otras partes del país y otras regiones, como vos lo notaste, yo identifiqué 2 puntos. Un estado embrionario en cuanto a la separación en origen y recolección diferencial, posterior manejo de recupero y utilización de materiales. Si bien aquí hay una simetría en lo que es el desarrollo de la recuperación de materiales que hace Ciudad Autónoma versus, o no versus, pero en función, en relación del área metropolitana, de los municipios que conforman el área metropolitana, es verdad que integralmente, constitutivamente, estamos en un estado embrionario de recuperación de materiales. Este estado también tiene que ver con campañas, con ausencia de campañas de promoción, de recolección en origen, separación diferencial, que en términos generales son espasmódicas, ¿sí? En términos generales son espasmódicas y que cambian los ejes de discusión, de análisis, cambian las consignas, y eso dificulta la tarea y dificulta después incorporar al ciudadano al trabajo. El segundo, la existencia todavía de pasivos ambientales, producto de la contaminación de los residuos, de la dispersión de que muchos de estos productos, de desvíos del sistema formal, con el consiguiente riesgo en salud, ¿sí? Vemos a la vera de los arroyos todavía, pequeños microbasurales, centros, y todos sabemos las consecuencias que están aparejadas esa falta de gestión de residuos sólidos urbanos. Prueba de esto es cómo se llenan todos los ecopuntos del área metropolitana y cómo recepcionan los residuos sólidos urbanos. Hay secretarios de ambiente que no me lo pueden, que lo pueden comentar en mayor profundidad que yo. ¿Qué puse? En tal sentido es necesario promoción de la separación en origen, recuperación de materias en toda el área metropolitana en forma sistemática y no espasmódica, ¿sí? Necesitamos una política integral, constitutiva y de macrorregión para todos los metrobonaerenses, por decirlo de una manera, como diría Pedro del Piero, que unifique política pública en ese sentido. Después, promoción de desarrollo de infraestructuras que permitan reinsertar el ciclo productivo de lo recuperado.
dando el estándar de calidad. Digo, tiene que ver mucho con lo recuperar, sino también dando el estándar de calidad y valorización a los residuos. Porque uno tiene que, en el marco de economía circular, tiene que reinsertarlo al ciclo productivo. Y el productor no es un ambientalista, necesita que tenga los estándares de calidad que requiere la industria, acondicionarlos de la mejor manera posible y ponerlos a disposición. Si no, eso no tiene valor. El otro punto tiene que ver con la infraestructura. Y acá quiero dar un ejemplo. En relación, por ejemplo, a un tema que estoy trabajando de cerca es el tema de los residuos electrónicos. Todos los argentinos tenemos 4 kilogramos consumimos al año de residuos electrónicos, son 160.000 toneladas años, de los cuales el 60% se generan en el AMBA. ¿Sí? La capacidad instalada para algo así de 96.000 toneladas o 100.000 toneladas. De esa hay capacidad instalada para solamente un tercio para cubrir. ¿Perdón? Para recuperar, sí, hay capacidad instalada para recuperar esos materiales. ¿Qué pasa con el resto? Quedan en las casas, quedan en los baldíos, con mucha suerte van a rellenos sanitarios. Estamos hablando de materiales que, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, no todos tienen el mismo valor, pero las placas de ITT en Puerto, 1 tonelada sale $6.000 la tonelada. Digo, estamos desaprovechando mucho esa potencialidad. Después, la normativa adecuada que promueve la maximización de las tasas de recupero. Y acá estoy hablando de ley de envases y embalajes y concretamente de responsabilidad extendida del productor, ecodiseño, ¿sí? Todo lo que es el preciclado también. Hay historias o ríos de tinta escritos sobre qué pasó con las leyes de presupuestos mínimos en Argentina de envases y embalajes. No voy a detenerme en eso, pero lo cierto que es estructurante tener una ley de envases y embalajes. Lo mismo puse otro punto que dice facilitar el flujo de distintas corrientes de residuos para el tratamiento en el área. Y ahí también puedo tomar el ejemplo de los RAE. Digamos, mientras no tengamos una ley de presupuestos mínimos de residuos electrónicos, todavía digamos, el flujo que va de distintas jurisdicciones, ¿sí? Todavía lo seguimos pasando por la 24051, la ley de residuos peligrosos. Al menos en la etapa de transporte, deberíamos ver cómo agilizamos ese proceso en función de maximizar la recuperación de materiales. Estos son los puntos que yo pongo como constitutivos. Después puse un punto que se llama mirada prospectiva. La prospectiva es una mirada que es un concepto que permite construir escenarios de mirada a futuro, ¿no? Permite inclusive vislumbrar escenarios y tener respuestas en lo cercano y lo concreto a cambios que se van a venir en el aspecto tanto cambios sociales como tecnológicos. Y acá me anoté, si bien es información de los diarios de dominio público, no es una información oficial, ¿cuáles son las implicancias y cuáles son algunos interrogantes que plantea algún proceso de valorización térmica, de reconversión térmica de los residuos sólidos urbanos en el área metropolitana? Hice un planteo, ¿qué pasaría si, como para poner a consideración? Quiero decir que esto hay que tomarlo con pinzas porque no hay una voz oficial que diga va a haber valorización térmica en la región. Simplemente leo los diarios y me permito involucrarme de esa perspectiva. Y tomé como 3 escenarios. Desde la perspectiva ambiental. La mirada prospectiva, cuando no tenemos ejemplos en la región, tenemos que acudir a ejemplos de otros continentes. Digamos, tenemos que pensar qué pasa o qué pasó, o aquellos que tienen mucho más recorrido que nosotros, qué les pasó, qué les fue pasando, y en función de eso tener algún indicio de cómo poder trabajar y cuáles son las consecuencias. O cuáles son las oportunidades también. Entonces, puse desde la perspectiva ambiental, bueno, más allá de las tecnologías de alto capital intensivo y lo que esto implican, dejo para discutir, ¿sí? ¿Cuál sería qué básicamente iría a procesos de valorización térmica? ¿Sí? ¿Cuál sería la eficiencia de esos procesos de valorización térmica? ¿Cómo afectaría o no este nuevo paradigma que yo celebro que se está instalando en el área metropolitana, que es la economía circular? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que en el 2015 el Plan de Acción de la Unión Europea en cuanto a economía circular tomó como plan de acción. Hay un montón de documentos. Leo textualmente un documento de la comisión, una comunicación de la Comisión de Ambiente y Salud al Parlamento Europeo de Bruselas, 21 de enero de 2017, que expresa, dice, la prevención y el reciclado de los residuos son las medidas que más
contribuyen al ahorro energético y a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un camino enorme para recuperar materiales, tenemos que recuperar esos materiales y después, ustedes saben que en la Unión Europea no va a proceso de reconversión térmica todo, va una parte, ¿sí?, que las de rechazo, y el otro se reutiliza. Después de la perspectiva social, acá es importante ver la potencialidad de la economía circular. Un documento de la EPA 2009 establece que la manufactura y la recuperación de materiales de reciclados generan 36 puestos de empleo cada 10.000 toneladas, 6 en el manejo de un relleno sanitario y 1 en cuanto a valorización térmica. Pero más allá de la potencialidad de la valorización térmica, de la economía circular en los procesos sociales y de generación de empleo, a mí también me preocupan los actuales empleos que existen en la región, ¿sí?, en cuanto a los recuperadores urbanos. ¿Y quién va a desarrollar ese proceso? En este sentido yo tengo una posición tomada. Son los recuperadores urbanos los que hay que dar espacio para generar un gran programa de recuperación de materiales en el área metropolitana. Para mí esto es constitutivo. Es mi opinión solamente, pero la pongo en consideración para el debate. Después, muchas cosas, no quiero excederme, vos retame si no. Después, en cuanto a la perspectiva económica, la que me faltaría, ¿quién va a financiar esto? ¿Cómo se financia? Utilizando el término poco castizo, ¿cómo se mancha? Si bien ya sabemos que los municipios no van a poder asumir, en las conclusiones del foro anterior está claramente que los municipios no tienen recursos para asumir tecnologías de alto capital intensivo. Porque por más que generemos de valorización térmica en programas y procesos que puedan resultar, habría que ver si los procesos van a ser endergónicos o exergónicos en función de lo que se trate. Pero más allá de eso, habría que definir de cuáles son los costos y quién financia estos costos. Acá, porque en la tecnología limpia, en el caso de la evaluación térmica que genera energía limpia, muchas veces es más costosa que la energía que viene del carbón, que viene de la hidráulica, inclusive de la nuclear. Esto no lo digo yo, lo dice el INTI en la propuesta para el desarrollo local de evaluación energética de residuos 2010. Se dan cuenta que no estoy citando textos de neoluditas, estoy tratando de identificar escenarios prospectivos para ver cuál es el mejor camino que tenemos que seguir. Tengo algunas cosas más, pero lo dejo a consideración después en la charla. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Pablo, muchas gracias a los tres por las presentaciones muy interesantes y sobre todo por el uso del tiempo. Bien. No me llevaron a tener que actuar de policía, eso es bueno. Yo antes de abrir la palabra al auditorio, me gustaría hacerle algunas preguntas específicas a cada uno en base a lo que presentaron. Alejandra, si entendí bien, la idea del consorcio es que, para decirlo en términos como hablamos simple, lo que recibirían es la bolsa negra, que no habría un proceso de recolección diferenciada previo. Se separa directamente en la planta. En la planta. 100%. Ok. Mi pregunta... Ahí se trabajaría con los recicladores urbanos. Bien. Mi pregunta es, me imagino que hicieron algún análisis para determinar que eso era mejor que hacer recolección diferenciada en el origen. A Pablo lo conozco hace muchos años, él estaba a cargo en Ciudad hace miles de años tratando de... Bueno, se mantiene muy bien en ese caso. Es verdad. Tratando de hacer lo que acaba de decir, doy fe, todo el plan de educación ambiental lo promovía Pablo. Y bueno, hemos fracasado significativamente en que los vecinos separen correctamente. Entonces, hoy hay tecnologías, la tecnología también se puso vieja y nueva. Digamos, hoy la tecnología de hace 10 años no es la tecnología que está hoy. Entonces vos hoy tenés plantas que te hacen la separación, que inclusive puede ser semiautomática. Yo personalmente no la recomiendo, es un opcional. Porque creo que es indigno estar tratando la basura. La basura hay que trabajarla cuando está limpia, no cuando está sucia. Entonces, como realmente es muy difícil que usen todos los elementos de seguridad que tienen que usar, lo vemos todos los días en la calle de Buenos Aires, me parece que al reciclador urbano hay que darle un trabajo digno, como se dijo acá, bien pago y con una capacitación y con el cuidado que se merece. Entonces, a mí me parece que esa separación tiene que ser automática, justamente para evitar un daño a la salud de las personas que están vinculadas con ese residuo.
Bien, y mi otra pregunta muy cortita, gracias por esta respuesta, es si esta experiencia del Consorcio Norte 2, que me imagino que debe estar muy pensada para los municipios y la realidad de esa región, si desde la provincia piensan que es replicable a otras regiones de la provincia, ¿cómo están pensando? La idea es que se pueda replicar. Lo que tiene de interesante este consorcio en particular es que son municipalidades que tienen mucha generación, digamos, tienen mucha población, entonces se genera mucho residuo. No, el mismo modelo no es replicable en todos los lugares de la provincia. Tenemos otras alternativas que estamos estudiando, porque bueno, esto también que lo mencionó Pablo, el tema de cómo se paga. Una de las cosas que nosotros miramos desde BEA es que los proyectos sean económicamente viables, si no, no avanzamos. Entonces, para vos poder repagar este proyecto con un criterio económico, necesitas un nivel de escala que, por ejemplo, en todo lo que es el interior no se daría. Ahí estamos viendo otras tecnologías en donde la ecuación económica contra el volumen y las distancias, que es uno de los problemas más grandes que tenemos para salirnos un poquito del conurbano con propuestas de gestión integral de residuos, que también lo mencionó Carlos, te permitan hacer proyectos viables para esas municipalidades. Bien, o sea, la idea Pero siempre lo estamos pensando a nivel regional. Pero buscar soluciones diferentes para las regiones. Es que eso es lo que estamos haciendo. Eso es importante tener en cuenta, que no todas las regiones tienen las mismas características. Correcto. Ni los mismos ni el mismo tipo de residuos. No solamente el volumen, sino el tipo de residuos. Bien, muchas gracias, Aleandra. Carlos, claramente el problema es la falta de materiales. Vos lo marcaste en el caso del reciclado, por lo menos de plástico. No sé si es en otro tipo de materiales pasa lo mismo. Vos hablaste de la necesidad de la ley de envases y otras medidas, pero me gustaría saber si nos podés compartir desde el punto de vista del sector de empresas de reciclado, ¿cuáles serían mecanismos más concretos que ustedes piensan que permitirían tener mayor material disponible para ustedes producir más reciclado? Bien, yo pienso de que la separación en origen es fundamental. No es casualmente lo que está hablando Aleandra de separar en una planta. Creo que la separación tiene que ser previa, tiene que haber incentivos que seguramente pasen por lo económico para que los vecinos separen los materiales. De esa manera estaríamos trabajando en plantas donde habría cierta limpieza, los materiales llegarían todos en condiciones de limpieza y de posibilidades de reciclarse. Cuando uno junta en toda la misma bolsa papel, cartón, botellas y la pata de pollo, el problema es que todo lo que es papel y cartón se termina contaminando, no se recicla, y los índices de materiales reciclados que normalmente salen de esas plantas, que no sé si la que vos hablás es una MBT o... No es, bueno, está claro. Pues yo estoy en contra de esas plantas porque evidentemente el nivel de separación y de calidad... No, lo tengo clarísimo eso. No, de ninguna manera estamos... está esa tecnología arriba de la mesa. Entonces, lo que mejor creo que se puede hacer a los efectos prácticos de llegar a una economía circular integral es que la separación sea exactamente en origen. Hoy por hoy el tema de la financiación podría venir del tema de modificar la cantidad o las frecuencias de recolección que tenemos de residuos. Los municipios, sobre todo en las ciudades importantes, tienen tercerizado ese sistema. Es muy caro y nosotros en toda la Argentina tenemos una frecuencia de recolección de 6 veces por semana, menos en Buenos Aires, que tenemos 7 veces por semana, más algún repaso durante el día también. Eso hace muy caro el sistema y yo creo que, quién sabe, bajando un poco esa frecuencia, como no digo hacer Estados Unidos o Europa, que tienen una frecuencia de 1 vez por semana de cada fracción, pero sí podemos hacer algo similar a Chile, Perú, Ecuador
donde tienen 3 o 4 frecuencias por semana. Eso bajaría considerablemente el dinero gastado en eso y se podría utilizar en recolección de las otras fracciones, en plantas de clasificación y acondicionamiento, es decir, mejoraría un poco y haría más viable el tema de separar los residuos como para ser utilizados después en un producto de calidad como necesita la industria. Es decir, que ahorrando en recolección, los municipios tendrían ellos mismos más recursos para clasificación y tratamiento. Yo creo que sí. Interesante. Suerte que traje el saco hoy. Me olvidé el punto. Sí. Gracias, Carlos. Muy interesante. Pablo, me gustaría hacerte un par de preguntas. La primera es, al final hablaste de los recuperadores y de la importancia de que los recuperadores formen parte de la gestión de los residuos. ¿Cuál pensás que sería el mejor formato? Que un poco es algo que está en discusión para la participación de los recuperadores en la gestión de residuos. Y la segunda es, aprovechando que sos economista... No soy economista, soy biólogo. O sos biólogo, cierto, pero estás en el CEN, por eso, Nele. Pero, de todos modos, yo dije, no lo voy a decir en público lo que le dije en privado sobre eso. Pero fue para bien de los biólogos. ¿Pensás que tendría sentido tener un foro nacional o federal de residuos sólidos como se viene planteando del año pasado? Esas serían las dos preguntas. ¿Que serviría como una forma de incentivar cambios en el paradigma? La segunda pregunta. Por supuesto que sí. Y te respondo con la primera. ¿Qué función? A mí me parece que hay que ampliar la participación, ¿sí? Como eje constitutivo. Yo, la verdad que yo no me considero, porque no lo soy, porque no me levanto a la mañana no trabajo, me levanto a la mañana, pero por suerte tengo otras actividades, no hago el esfuerzo que hacen los recuperadores. O sea, me parece que ¿qué función cumplen los recuperadores? Es una función previa. Los recuperadores urbanos y su trabajo, primero tiene que estar sujeto a valorización y segundo hay que convocarlos para que ellos mismos, porque con sus saberes y con las acciones que llevan adelante y con su capacidad de organización, ¿sí?, han sabido dar cuenta de un montón de procesos. Entonces, me pareció una prerrogativa de mi parte decir, bueno, yo pienso que los recuperadores urbanos habría que darle esta parte, esta etapa, y me parece que tiene que estar, digo, y ya que mencionás el foro nacional, ser alguien que se siente aquí, ¿sí?, y que comente su experiencia y que ellos mismos, ¿sí?, se involucren en lo cercano y en lo concreto y en forma positiva. ¿Puedo agregar? Por supuesto. Gracias. Seguramente uno tiene miles de fracasos en muchos aspectos y aprende mucho más de los fracasos. Yo hay dos cosas que me tomo muy en serio. Un tema es la economía, lógicamente, y otro tema es la educación ambiental, ¿sí? La educación ambiental entendida como un acto político basado en valores para la transformación social. Educación para la acción, logrando cambios actitudinales. Y eso es secuencia y repetición, No es solamente información, ¿sí? Porque con información sola no se logran cambios actitudinales. A mi sobrino chico le digo, ¿tiraste la botella? Sí, tarda 200 años en recuperarse, qué sé yo. Pero ese chico tiene información, un montón de información, pero no ha logrado ese cambio actitudinal. Yo insisto en que hay que trabajar en un esfuerzo mancomunado entre separación origen y recuperación diferencial en todo el área metropolitana como una macrociudad, ¿sí? Internalizar ese proceso. Cualquier tecnología a mayor participación popular, mayor eficiencia en procesos. Cualquier planta o cualquiera que involucre, no tengo la tecnología, no soy un tecnólogo tampoco, pero me refiero, en cualquier planta, modelos DEISA o qué sé yo, no es lo mismo que venga preseleccionado o no es lo mismo un MD, no es lo mismo. Entonces me parece que ahí se pierde una gran oportunidad, independientemente de la posibilidad o los fracasos que uno puede haber tenido o no, o los aciertos que uno puede haber tenido o no. También, con esto cierro,
los fracasos son relativos en función de los recursos que se le asignen o no. Foucault diría, la ideología son los dispositivos, están los dispositivos. Entonces, si yo gasto 10 pesos para educación ambiental y 80 para recolección, barrido, seguramente voy a tener una ciudad limpia, pero no voy a tener vecinos consustanciados ni ciudadanos que internalicen la importancia de tener un esquema de economía circular. Bien, muchas gracias, Pablo. Y si les parece, abrimos ahora las preguntas a la audiencia. No sé cómo vamos a controlar. Yo veo algunos. Está fresco. Acá hay uno, y allá hay dos, y ahí hay tres, y ahí hay cuatro. Y ahí está el cero. Hola, Les pido, ¿qué tal? por favor, si pueden decir su nombre, de dónde son y lo más breve posible para que puedan participar la mayor cantidad de gente posible. Bueno, ¿qué tal? Darío Panelo es mi nombre. Soy de Córdoba, vivo en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Nosotros nos dedicamos a una gestión integral de residuos y mi pregunta va para una pregunta para cada uno, si puede ser cortita. Carlos, el año pasado se generó una convocatoria para establecer una logística en el corredor de la Ruta 5 para lo que era material separado para reciclado. Yo creo que por ahí es re importante que en el interior de la provincia y aún del país se pueda lograr llegar no con los fardos de material, sino con productos ya preelaborados, como por ejemplo con el PET, en un previo proceso de molienda. Muchas empresas, ejemplo Reciclar, tenemos otra empresa en Gowland que compran PET para producir nuevos productos, no reciben esa clase, o sea, ya preclasificado por una cuestión de seguridad en la contaminación. Yo creo que ahí sería un buen punto para trabajar en el interior para mejorar la logística. Me parece a mí y lo dejo como una consulta. En el caso de los RAEs, en el interior, hay lindos programas. En ejemplo, Chacabuco ya lleva en el último año 3 cargas de productos de reciclado de RAEs para el penal de Marcos Paz o Olmos, no sé cuál, Olmos, con un convenio entre el municipio y el servicio penitenciario. Ya 3 contenedores marítimos que están puestos en una plaza, o sea que es un lindo ejemplo para gratuito, o sea, combustible gratis, o sea, no hay costo en ese reciclado. Y la otra pregunta para Leandra es ¿cómo se piensa en una regionalización en el interior? Porque hay muchos municipios de 13, 14, 15.000 habitantes que hay muestras de tecnología, ya sea de plantas de clasificación o pseudo disposición final, no quiero nombrarla porque por ahí no es bueno, pero que yo hace 10 años que nos dedicamos a esto y veo fracaso tras fracaso, inclusive en la inclusión social de los recuperadores urbanos de la zona, porque termina llegando todo siempre junto y es un principio básico. Si va todo junto, el material está sucio y cuando está sucio rompe mal las máquinas, siempre hay suciedad, no hay bioseguridad en las plantas y nunca logra hacer un trabajo digno porque siempre hay que, o más adelante o más atrás del proceso, trabajar con material sucio. Entonces, está muy buena la idea de regionalizar, pero una pregunta es, ¿qué se está pensando? Bien, no sé si quieren responder esto o tomamos más preguntas. ¿Tomamos más? Ok, por favor. Sí, yo tenía una pregunta para Pablo. Me presento, José Luis Picone, director de CAIRPLAS, la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos. Una pregunta para Pablo, mencionaste algo así como que en la cadena de recuperación y reciclado eran 36 puestos de trabajo cada 10.000 toneladas, ¿sí? Sí. Quería definir esos 36, ¿qué incluían? ¿Desde dónde hasta dónde en la cadena? Si eso incluía la parte de recuperación y la parte de reciclado industrial o no. Sí, porque me hace ruido con otros números que tengo en la cabeza. No. En realidad los CITED son documentos, este es un documento de la EPA del año 2009, los CITED incluye toda la cadena, ¿sí? Y lo que quise marcar, más allá de puntualmente 36, es la potencialidad de economía circular, ¿sí? La potencialidad de generación de empleo y en ese sentido versus las tecnologías, alto capital intensivo, bajo capital intensivo, cómo se adaptan a las realidades. En este caso, el área metropolitana. Y ahí simplemente, si me permitís una digresión, yo pienso que
cualquier tecnología, cualquier proceso. Yo no estoy en contra y a favor de las tecnologías, me refiero. Yo me resisto a discutir, reducir a una tecnología una política de Estado. Una política de Estado es una política de Estado donde tenés canasta de oportunidades. Uno va poniendo en función de las necesidades. Ni tampoco adaptar las tecnologías como sellos de goma asequibles a cualquier dimensión humana y social. ¿Me explico? Qué sé yo. Entonces, de esa perspectiva yo digo, es fantástico asistir a un foro donde en el área metropolitana o en la macrociudad se discute cómo promover la economía circular. Es realmente es muy importante. Veamos cómo lo hacemos, tengamos en cuenta todo. Solamente para mis cuentas, después me respondes entonces, por favor. 10.000 toneladas ocupa 100 personas. Entonces, por eso... bueno. Gracias, José Luis. Acá teníamos más preguntas. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Allen, soy integrante de la Coalición Ciudadana Antiincineración de Argentina. Dos comentarios muy breves. Primero, a Leandra, creo que te referías a cuando hablaste de que cumplía con la ley de basura cero, entiendo que te referís a la 1854, y solamente decir que no cumple con la ley de basura cero, primero porque la ley establece la separación en origen de los residuos, y segundo porque prohíbe la combustión, y ahí en el esquemita que vos mostraste había una parte de CDR. En segundo lugar, comparto un poco las inquietudes que planteaba Pablo. Me parece que con los porcentajes, digamos, de reciclaje, ni hablar de compostaje y recuperación de residuos orgánicos que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, me parece que ahí es donde deben estar enfocados las políticas públicas, y eso sin separación en origen da un rendimiento muy bajo, da unas condiciones de trabajo muy desfavorables para los trabajadores, así que me parece que comparto, digamos, la visión que planteaban de enfocar primero en lo que hay que recuperar, que es casi todo, vamos a decir, en la zona. Y eso tiene que ser con separación en origen y no con un modelo más de final de tubería, digamos, como el que planteaste vos. Y la pregunta es, primero, si esto es un proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, si hay otros proyectos similares, porque en los que circulan los medios hablaba de 7 plantas que incluían parte de lo que vos dijiste. Y después si podés brindar más información, porque vos decís que se recupera el 100%, pero no está claro cómo, teniendo en cuenta que llega todo mezclado. Y por último, perdón que sean tantas preguntas, ¿cuál es el costo y cómo específicamente se va a financiar? Para que no se olviden las preguntas, les propongo que respondamos a esta primera tanda y después si hay tiempo... No tengo problemas. Primero, es un proyecto en la provincia de Buenos Aires y sí cumple con la ley. Cuando me refiero a la ley de basura de cero, me refería a las tecnologías que están previstas en la ley de basura cero. No es un proyecto para la basura de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, el RDF que ves es el final de la cadena, prácticamente nada, porque dije que se recicla el 100%, es la primer parte de la cadena. De hecho, hay hasta fertilizantes y compostaje previsto en el circuito. Eso es una síntesis, lo que viste ahí. No, te quiero contestar, digamos, las consultas que vos hiciste. Tercero, no tiene nada que ver con lo que salió en el diario La Nación en otros lugares. No tengo ni idea de qué plantas hablan en esa nota. No tiene nada que ver con esto la nota. Tercero, es una propuesta de los municipios, justamente, que los dueños de la basura son los municipios, digo, por ley. Con lo cual, justamente, eso es lo que tiene virtuoso. Se está trabajando con todos los municipios a la vez. No hay muchos, de hecho, no hay ningún caso hoy en Argentina que se pueda trabajar, no solamente en basura, digo en general, en cualquier programa vinculado con las cuestiones ambientales o de infraestructura, digamos, el tema que quieras elegir sería, digamos, realmente muy auspicioso que estas cosas pasen, porque nadie mejor que los municipios lo que pasa en cada localidad. Entonces las soluciones para mí, por lo menos, son locales y está genial el debate que se está dando entre estos municipios para llegar a una solución adecuada. Respecto a lo que dijiste de los recicladores, te digo que no comparto tu mirada. Acá se va a capacitar a los recicladores, le vamos a dar capacitación de calidad, van a mejorar sus conocimientos,
su participación laboral, así que, digamos, no sé, digamos, por qué decís que habría una precariedad en el trabajo. Se están generando empleos genuinos y de calidad con toda una capacitación, inclusive parte hecha en el exterior. No me acuerdo qué otro punto levantaste. Los costos, lo aclaré, dije que era un programa que económicamente cerraba. Yo no hago ningún programa que no se repague por sus propios medios, no requiere ningún subsidio. Se paga, lo que van a pagar las municipalidades es lo mismo que están pagando hoy por enterrar en el SEAMSE, y posiblemente a medida que vaya avanzando, si logramos avanzar en esta propuesta, sea menos. Y también aclaré que no se paga un centavo hasta que no se ingrese la primera tonelada de basura, con lo cual es realmente una inversión genuina para la provincia de Buenos Aires y específicamente para estos municipios. Acá no es que la provincia va a pagar la planta, ¿sí? Va a ser como una fábrica en el buen sentido de la palabra. Se trata de recuperar el 100% de los materiales. Justamente como no hay más enterramiento, claro, no tiene vertidos, no tiene emisiones, no tiene enterramientos. Lo que queda al final de la cadena es lo que hay que trabajar de otra manera, pero prácticamente es el 20, el 15% del final de la cadena. Ahí justamente lo que se busca es generar subproductos que sean recuperables. Bien, esa es la propuesta. Tenemos la pregunta del caballero que, se fue. Si quieren responder. Sí, no, lo que me preguntaste, contesto mi parte después si quieren. Es un gran tema, los municipios del interior. Te digo la verdad, estamos viendo varias alternativas, pero el tema de las distancias nos matan. Un poco contestando también a la pregunta de ahí. Nos matan económicamente, digamos. Las distancias son tan grandes que plantear algo regional en términos de basura a un precio que sea viable, que no necesite subsidios, que es lo que nosotros buscamos, encontrarle la vuelta, digamos, reciclando el 100%, generando prácticamente cero emisiones, cero rechazos, cero vertidos. O sea, se recupera, por ejemplo, en esta planta el 100% del agua, se puede usar hasta para beber, si se quisiera, digamos, pues es un tema cultural, si uno quiere beber el agua o no, pero es prácticamente cultural, químicamente es posible. Es muy difícil, por ahora no tengo una respuesta para darte, te quiero ser sincera. Lo estamos estudiando, estamos hablando con muchas municipalidades que están interesadas en el interior, pero nos matan las distancias. Las municipalidades que tienen tan poca población y que están tan distantes unas de otras. Estamos viendo por ahí cosas, un poco lo que comentaste vos, más específicas de algunos circuitos específicos, como los recipientes de los agroquímicos, pero que no estaría resolviendo el tema de los residuos, que es donde más problemas también tienen, porque es donde más basurales a cielo abierto hay, ¿no? Pero es un tema que lo estamos estudiando, pero hoy no tengo una respuesta para darte. Carlos, ¿querés responder? Bien, dos cosas. Una, lo de la Ruta 5 fue una experiencia muy buena que lamentablemente por iniciativa estábamos con la gente de OPDS y unas cuantas ONGs y cámaras. La idea era visitar las plantas de clasificación y acondicionado de materiales y de residuos que existen hoy en día en la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera no están trabajando en su plenitud, ni siquiera hay algunas que tampoco están trabajando, y ver en cada municipio donde están instaladas esas plantas, ver desde la separación en origen, la recolección, el trabajo en las plantas y, por supuesto, también el tema de la logística y la comercialización, porque lamentablemente hay muchas plantas que tienen después una separación, pero no logran una rentabilidad o una venta razonable de sus materiales y entonces trabajan a mitad de producción. En este momento
ya hay algunas otras autoridades, nuevas autoridades en OPDS y seguramente volvamos a formar esa mesa y seguramente en los próximos tiempos estaremos visitando otras plantas de las 50 y pico de plantas que hay en la provincia, casualmente para hacer ese tipo de evaluación. Y con respecto al tema de hacer algún proceso a las botellas, en este caso, los plásticos son todos reciclables en tanto y en cuanto se mantenga el mismo polímero. Cuando se mezclan los polímeros estamos en problemas. Con lo cual, cuando hay alguien que recicla, en este caso una botella de PET, es muy probable que se escape una tapita o un collar o una etiqueta, o que vaya una botella de PVC o que vaya una botella de otro material, en cuyo caso el material que nosotros después tenemos que trabajar para llegar a un PET similar al virgen, no lo logramos o sería muy caro de separar esos contaminantes que tiene, con lo cual nadie te va a comprar un material ya previamente escamado porque uno le pierde la trazabilidad. Entonces, lo mejor que se puede hacer normalmente es conseguir prensas de mucha capacidad como para que la logística sea lo más barata posible. Fardos de 400 o 500 kilos que hoy en día pueden hacerse tranquilamente y de alguna manera eso logra una logística más barata. Gracias, Carlos. Pablo, con toda la experiencia de RAE me parece bien. Muy bien. ¿Más preguntas? Teníamos primero, bueno, ok, adelante, después estaba ella. Janina. Sí, yo dos preguntas. Una para ¿Te puedes Leandra. presentar, por favor? Juan Benassi es mi nombre. ACBE es la empresa nuestra. Nosotros estamos en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que utiliza residuos forestales o agrícolas como combustible, digamos. Participamos en los programas de Renovar, el 1 el año pasado, el 2 ahora. Hoy justamente se abrieron los sobres, ¿no es cierto?, de la oferta económica. Tenemos la suerte que la mitad del cupo, digamos, de biomasa ha sido integrado por empresas que de alguna manera nosotros participamos en el desarrollo de los proyectos. Y la pregunta es, para el caso específico de Provincia de Buenos Aires, si han considerado la posibilidad de la generación de energía eléctrica con el componente orgánico del SRU y si en ese caso han tenido algún tipo de contacto con el Ministerio de Energía de la Nación para incorporar al RCU como, digamos, combustible susceptible de ser considerado en las licitaciones. Está ahora el biogás, pero tiene, digamos, como fuente de origen el relleno sanitario, que es otra tecnología, digamos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta específica para vos y para todos, una pregunta porque veo que tienen experiencia en lo que es la recolección diferenciada en origen. La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de remunerar, digamos, al separador doméstico en la recolección diferenciada, de modo de completar ese proceso de incentivo para que se produzca la recolección en origen? ¿Querés que tomamos la pregunta de atrás? Gracias. Mi nombre es Janina Rulo. Yo trabajé como asesora en el Senado varios años con leyes de responsabilidad extendida. Tengo una pregunta para Pablo y una pregunta para Leandra. Para Pablo, la pregunta es cómo ve él que jugaría las leyes de responsabilidad extendida que hoy están en discusión y que tengo entendido que el gobierno está queriendo avanzar con procesos de valorización. O sea, ¿cómo sería ese juego? Y a Leandra le quisiera preguntar cuál es su opinión respecto de todos estos documentos, tanto de la Comunidad Europea como de Estados Unidos, que están planteando en realidad, o sea, esa vuelta de las plantas, sea la tecnología que sea, ya la dieron. O sea, lo que están planteando justamente es que la vuelta ya tiene que empezar a ser hacia la economía circular. Esas dos preguntas. ¿Les parece respondemos esta ronda? Sí. Leandra, ¿querés empezar? Bueno,
Bueno, esta planta, vuelvo a repetir, es en base a economía circular. Y me sumo a tu pregunta para contestar a la de él. En la planta esta nosotros no estamos evaluando generar energía con la parte de verde, es todo lo contrario. Entiendo que hay algunos proyectos que no tienen nada que ver con nosotros que lo están viendo. Entiendo que el Ministerio de Energía de Nación lo está mirando, pero no participo de eso, así que no te podría dar una respuesta concreta a tu pregunta. Bien, gracias. ¿Carlos o Pablo? No, la pregunta era para vos. ¿No querés decir algo? Pero vos una general para los tres, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, no había entendido que era para... Mirá, lo de la recolección diferenciada, evidentemente, algo hablé antes, yo creo que bajando los costos de recolección de la fracción total de la basura total, hoy por hoy podríamos eventualmente separar eso y utilizar un dinero para una cosa y otro dinero para otra, con lo cual en ese caso los recuperadores tendrían posibilidades de conseguir una rentabilidad y un sueldo justo, y trabajar por otra parte, al ser la separación en origen, trabajar en un ambiente total y absolutamente razonable, de higiene y de otras cosas, ¿verdad? Pero perdón, yo me refería a remunerar a Doña Rosa. A los hogares. A Doña Rosa creo que también llegado el caso. Va a decir, bueno, yo creo que para que la gente separe en origen tiene que estar muy bien educada. Para que esté bien educada vamos a necesitar mucho tiempo. Y para acortar esos tiempos, una posibilidad es que el Estado, al poner ciertas infraestructuras, por ejemplo, hoy por hoy Buenos Aires tiene puntos verdes donde la gente puede llevar sus reciclables tranquilamente, y en otros lugares del mundo pasa, se les devuelve una cantidad que puede ser una disminución en los impuestos inmobiliarios, en el ABL, o un pago por el total, dándole un valor al total de la basura. Tiene que haber un incentivo, y ese incentivo de alguna manera lo termina ganando el mismo Estado, porque el Estado, al separar los reciclables, tiene mucho menos material a disposición final, con lo cual disminuye sus costos en los rellenos sanitarios, en los traslados, etc. Tranquilamente se podría evaluar de esa manera un incentivo al vecino para que lo pueda separar. Yo coincido, todo es posible tenerlo en cuenta. Tal vez agregar que un programa de recolección diferencial genera beneficios ambientales y culturales en la sociedad y en conjunto. Y a mí me parece importante también verlo de esa perspectiva. En cuanto a Janina, cuando se hace valorización térmica, en función de la hipótesis de mirada prospectiva. Dicho de otra forma, vos a ver si te entiendo bien. Vos me estás preguntando si un proceso de Waste to Energy en el área metropolitana desalentaría un programa de recuperación de una responsabilidad extendida del productor en la base de embalajes. Dicho de otra forma, vamos a incinerar la responsabilidad extendida del productor. La metáfora. A ver, sí, parece metáfora. Yo la verdad que ahí sería un exégeta más que tener una mirada prospectiva. Lo que te puedo decir es que en general las leyes de envases y embalajes, vos lo sabes muy bien, han tenido un problema para cada solución. Primero, porque falsamente se decía que las leyes de envases y embalajes tenían una carga adicional porque generaban procesos inflacionarios, como si en la Argentina en los últimos 5 o 6 años no hubiese existido inflación. O sea, siempre hay una excusa como para eso. A mí me parece, yo creo en las leyes de presupuestos mínimos en lo personal, creo que es importante una ley de envases y embalajes. Ahora el tema de, repito, estamos haciendo hipótesis de qué se incorporaría o qué no se incorporaría. Recuperarlo todo y, ponerlo a discusión, por eso de valorización térmica, todo, me da la sensación,
siendo moderadamente optimista, que cualquier proceso de ecodiseño que se quiera implementar o cualquier mirada de esa naturaleza va a quedar desalentada. Máxime que ya independientemente de esto, independientemente de este jugar esta hipótesis, ya hubo desalientos previos, me refiero, ¿no? ¿Cuánta gente ha trabajado en leyes de embalajes? Para mí sería un elemento más a considerar en estos fracasos, en muchos aspectos, como dijo Leandra, continuar con ese proceso, ¿sí? Sí. Gracias. ¿Tenemos una última pregunta? Sí, buenas tardes. Roberto Cantarella de Sur Ecologic. La última, más que nada, más que pregunta, también es a modo de comentario por ser testigo y trabajar en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando en 5 o 6 municipios chicos, de los que son poco viables, de que me comentabas vos, Aleandra, y es totalmente cierto el tema de imponer el esquema de la recolección diferenciada. Pero sí es cierto que los municipios están tomando el nuevo paradigma de economía circular y tratando de subirse a este carro. Quieren trabajar con un residuo más limpio y quieren realmente subirse al nuevo paradigma de la economía circular. Lo están haciendo en varios. Nosotros participamos en varios de esos y creo que una de las mejores cosas que estamos pudiendo hacer, además de un par de plantas que trabajamos y de rellenos sanitarios, es la contenerización en escuelas con capacitaciones. Estamos haciendo 6 o 7 capacitaciones anuales en algunos municipios, básicamente a educadores que después replican en los chicos, jardines y primarias, y la recolección diferenciada de esos puntos. Contenerizamos escuelas, organismos de gobierno y espacios verdes. Y también en uno de esos municipios le damos una participación a un taller protegido que tiene una carpintería sustentable, y ellos mismos con el Tetra Brick convierten placas en Tetra Pak que terminan siendo un producto. Un ejemplo de esos productos lo trajimos hoy acá y están en exposición con las estaciones ambientales de separación de residuos. Lo que vean ahí afuera con Tetra Brick es fabricado por una carpintería sustentable de chicos de un taller protegido. Creemos que hay un esfuerzo importante en los municipios y también vemos que están reclamando la participación de los organismos de gobierno, tanto de provincia como de nación, para poder dar un paso más adelante y seguir creciendo y logrando incluir un poco las políticas nacionales en cada lugar. Pero estamos realmente esperando la participación del Estado, porque el esfuerzo es enorme para los municipios. Son chicos y es mucha la gente que está tratando de participar. Esa a modo de comentario. Gracias. No sé si quieren agregar algo sobre el último comentario. No terminamos aquí porque la discusión seguramente va a seguir. Aquí vimos algunas alternativas, hay otras evidentemente, y la discusión va a seguir, y cuanto más podamos, creo personalmente, lo digo a nombre personal, no de la Fundación, cuanto más podamos discutir públicamente todas las alternativas que hay, mejor creo que va a ser todo el proceso. Sí termina la primera parte del panel. Agradezco a los panelistas. Los invito a juntarse con el público, que le vamos a dar lugar a la segunda parte, pero antes pido un aplauso para los panelistas.